Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas. En este día miércoles 13 de septiembre, término de número cabalístico para mucha gente supersticiosa, pero la bendición de Dios corre. La bendición de Dios corre. 13 de septiembre estamos celebrando a San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia, en el año 407, grande patrono de los predicadores. San Juan Crisóstomo intercede por nosotros y que la misericordia del Señor siempre nos acompañe. Dios los bendiga, familia. Bendiciones a todos, a todas en esta hora de la mañana. Sí, vamos a transmitir quizás unos días a esta hora de temprano. Estamos en un lugar a 6, a 8, 9 horas del puerto de Veracruz, a un curso, algunos sacerdotes. Y bueno, pues estamos ahí en esta situación de bendición. Dios les bendiga a todos, a todas. Bendiciones en esta hora de la mañana. Que el Señor nos colme de gracia y fortaleza. Bendecido y alabado seas, Padre, porque nos invitas en un camino de resurrección a este día que ilumina nuestros pasos por el camino de la paz y nos llenas de gracia y bendición en el Señor. Nos disponemos a la vida de los santos. Soy San Juan Crisóstomo. Bendiciones a todos los que hoy cumplen años, a todos los que hoy es día de su santo en el Señor. Escuchamos este canto y nos disponemos a esta bendición de esta hora de la mañana. Bueno, familia, Dios los bendiga a todos, a todas. En el nombre de Jesús, bendiciones. San Juan Crisóstomo, patrono de los predicadores en el año 407, a este santo arzobispo de Constantinopla, la gente le puso el apodo de Crisóstomo,
¿Qué significa boca de oro? Porque sus predicaciones eran enormemente apreciadas por sus oyentes. Es el más famoso orador que ha tenido la iglesia. Su oratoria no ha sido superada por ninguno de los demás predicadores. Nació en Antioquía, Siria, en el año 347. Era hijo único de una gran familia militar y de una mujer virtuosísima. Antusa, así se llamaba la mamá, que ha sido declarada santa también la mamá. A los 20 años Antusa quedó viuda y aunque era hermosa, renunció a su segundo matrimonio para dedicarse por completo a la educación de su hijo Juan. Desde sus primeros años el jovencito demostró tener admirables cualidades de orador y en la escuela causaba admiración con sus declaraciones y con la intervención en las academias literarias. La mamá le puso a estudiar bajo la dirección de Libanio, el mejor orador de Antioquía, y pronto hizo tales progresos que preguntan un día a Libanio de quién desearía que fuera su sucesor en el arte de enseñar oratoria. Respondió: me gustaría que fuera Juan. Pero veo que a él le llama más la atención la vida religiosa que la oratoria de las plazas. Juan deseaba mucho irse de monje al desierto, pero su madre le rogaba que no la fuera a dejar sola. Entonces, para complacerla, se quedó en su hogar, pero convirtiendo su casa en un monasterio, o sea, viviendo allí como si fuera un monje dedicado al estudio y a la oración y a hacer penitencia. Cuando su madre hubo muerto, se fue de monje al desierto y ella estuvo 6 años rezando y haciendo penitencia y dedicándose a estudiar la Santa Biblia. Pero los ayunos tan prolongados y falta total de toda comodidad, los mosquitos y la impresionante humedad de esos terrenos le dañaron la salud, y el superior de los monjes le aconsejó que si quería seguir viviendo siendo útil a la sociedad tenía que volver a la ciudad, porque la vida del monje en el desierto no era para una salud como la suya. Al llegar otra vez a Antioquía, fue ordenado sacerdote y el anciano obispo Flaviano le pidió que lo reemplazara en la predicación y empezó pronto a vislumbrar con su maravilloso sermón. La ciudad de Antioquía tenía unos 100,000 cristianos, los cuales no eran demasiado fervorosos. Juan empezó a predicar cada domingo, después cada 3 días, más tarde cada día y luego varias veces al día. Los templos donde predicaba se llenaban de bote en bote. Frecuentemente sus sermones duraban 2 horas, pero a los oyentes le parecían unos pocos minutos por la magia de su oración insuperable. Entonces, la entonación de su voz era impresionante. Sus temas siempre tomaban la Sagrada Biblia como base, el libro que él leía día a día y meditaba por muchas horas. Sus sermones eran colección de 13 volúmenes y son impresionantes y bellos. Era un verdadero pescador de almas. Empezó tratando temas elevados, de pronto descendía rápidamente como un águila hacia las realidades de la vida diaria. Se enfrentaba enardecidos contra los vicios y los abusos. Fustigaba y atacaba implacablemente el pecado, tronaba terrible su fuerte voz contra los que malgastaban su dinero en lujos inútiles, mientras que los pobres titireteaban de frío y agonizaban de hambre. El pueblo escuchaba emocionado y de pronto estallaba en clamorosos aplausos y en estrepitosos llantos, en la cual volvían colectiva e incontable conversiones. Los frutos de conversión
eran visibles, eran palpables. El emperador Teodosio decretó nuevos impuestos y el pueblo de Antioquía se disgustó y por eso armó una revuelta y en el colmo de las trifulcas derribaron la estatua del emperador y su esposa y la arrastraron por la calle. La reacción del gobernante fue terrible, envió su ejército a dominar la ciudad y con la orden de tomar una venganza espantosa entró, la gente acudió la armada y todo lo invadió de terror en Antioquía. El obispo se fue a Constantinopla, la capital, a implorar el perdón del airado emperador y las multitudes se llenaron del templo implorando la ayuda del Dios del cielo. Y fue entonces cuando Juan Crisóstomo aprovechó la ocasión para pronunciar ante aquel populacho emocionado su famosísimo discurso de las estatuas, que conmovieron enormemente a sus miles de oyentes, logrando conversión. Esos 21 discursos fueron quizás los mejores de toda su vida y lo hicieron famoso en los países de los alrededores. Su fama llegó hasta la capital del imperio y el fervor y la conversión a que hizo llegar a sus fieles cristianos obtuvieron que la oración fuera escuchada por Dios y que el emperador desistiera del cargo a la ciudad. En el año 398 había muerto el obispo de Constantinopla. Le pareció al emperador que el mejor candidato para ese puesto era San Juan Crisóstomo, pero el santo se sentía totalmente indigno y respondió que había muchos que eran más dignos que él y que tan solo para tan alto cargo. Sin embargo, emperador Arcadio envió a uno de sus ministros con la orden determinante de llevar a Juan a Constantinopla, aunque fuera la fuerza. Así que el enviado oficial invitó al santo a que lo acompañara a las afueras de la ciudad de Antioquía a visitar la tumba de los mártires, y entonces dio la orden a los oficiales del ejército que lo llevaran a Constantinopla con la mayor rapidez posible y en mayor secreto, porque así en Antioquía sabían que si le iban a quitar a su predicador se iba a formar un tumulto inmenso, y así fue, que tuvo que aceptar ser arzobispo de Constantinopla. Apenas posesionado de su altísimo cargo, lo primero que hizo fue mandar quitar de sus palacios todos los lujos, con las cortinas elegantes, mandaron fabricar vestidos para cubrir a los pobres que se morían de frío, cambió sus muebles de lujo con muebles ordinarios y con la venta de los otros ayudó a muchos pobres que pasaban necesidad. Él mismo vestía muy sencillamente y comía tan pobremente como un monje del desierto. Y lo mismo fue exigiendo a sus sacerdotes y monjes ser pobres en el vestir y en el comer, en el mobiliario, y así dar buen ejemplo con la que se honraba con todos estos ayudas a los necesitados. Pronto, en sus elocuentes sermones, empezó a atacar fuertemente el lujo de la gente en el vestir y en la modalidad, y fue obteniendo lo que muchos gastaban en vestidos costosísimos y en muebles ostentosos. La empezaron a emplear en ayudar a la gente pobre. Él mismo daba ejemplo de esto y la gente se conmovía ante su palabra y de su modo tan pobre y mortificado de vivir. A veces era terrible en el clamar contra los que gastaban su dinero en cosas no necesarias, mientras que el pueblo no tenía ni para comer. Al leer horas sus tremendos sermones, no se podía menos que calificarlos como el mejor orador
que ha tenido la iglesia. En aquellos tiempos había una ley de la iglesia que ordenaba que cuando una persona se sentía injustamente perseguida podía refugiarse en el templo principal de la ciudad y que allí no podía ir las autoridades a apresarlo. Y sucedió que una pobre viuda se sintió fuertemente perseguida por la emperatriz Eudocia y por su primer ministro, que se refugió en el templo del arzobispo. Las autoridades quisieron ir allí a apresarla, pero San Juan Crisóstomo se opuso y no les permitió. Eso disgustó mucho a la emperatriz Eudocia y en sus primeros ministros se opuso a echarlo a la cárcel. Él corrió a refugiarse en el templo y al del arzobispo, y aunque la policía de la emperatriz quiso llevarlo preso, Juan Crisóstomo no lo permitió. El ministro que antes había querido llevarse prisionero a una pobre mujer no pudo porque el arzobispo la defendía. Ahora se vio él mismo defendido por el obispo porque el ministro fue perseguido y el obispo lo custodió. Eudocia ardía de rabia por esto, pero el gran predicador gritaba en sus sermones: ¿cómo puede pretender una persona que Dios le perdone sus maldades si ella no quiere perdonar a los que le han ofendido? Eudocia se unió a un terrible enemigo que tenía Crisóstomo, era Teófilo de Alejandría. Este reunió su grupo de los que odiaban al santo y entre todos le acusaron de un montón de cosas. Por ejemplo, que había gastado los bienes de la iglesia en repartir ayuda a los pobres, que prefería comer solo una vez de ir a los banquetes, que a los sacerdotes que no se portaban debidamente los amenazaba, que el grave peligro que tenía de condenarse y que había dicho que la emperatriz, por las maldades que cometían, se parecían a la pérfida reina Jezabel, que quiso matar al profeta Elías. Al oír estas acusaciones, el emperador atizaba a su esposa Eudocia, decretó que Juan quedaba condenado al destierro, y al saber tal noticia, un inmenso gentío se reunió en la catedral y Juan Crisóstomo pronunció uno de sus más hermosos sermones. Decía: que me destierren. ¿A qué sitio me podrán enviar? Que no esté mi Dios allí cuidando de mí. Que me quiten mis bienes. ¿Qué me pueden quitar si los he repartido todos? Que me matarán. Así me vuelvo más semejante a mi Maestro Jesús. Como Él, daré más vida por mis ovejas. Ocultamente fue enviado al desierto, pero sobrevino un terremoto en Constantinopla y lleno de terror. Los gobernantes le rogaron que volviera otra vez a la ciudad, y en un inmenso gentío salió a recibirlo en medio de grandes aclamaciones. Eudocia, Teófilo y los demás enemigos no se dieron por vencidos e inventaron nuevas acusaciones frente a Juan, y aunque el Papa de Roma, muchos obispos más lo defendían, lo enviaron al desterrado al Mar Negro. El anciano arzobispo fue tratado brutalmente por algunos de los militares que lo llevaban prisionero, los cuales le hacían caminar kilómetros y kilómetros cada día en un sol ardiente, lo cual lo debilitó muchísimo. El 13 de septiembre, después de caminar 10 kilómetros bajo un sol abrasador, se sintió muy agotado, se durmió y vio en sueño a San Basilio, su famoso obispo muerto. Hace varios años le pareció y le decía: ánimo, Juan, mañana estaremos juntos. Se hizo aplicar los últimos sacramentos, se revistió
de los ornamentos del arzobispo y al día siguiente diciendo estas palabras: sea dada la gloria a Dios por todos. Quedó muerto. Era el 14 de septiembre del año 404. Eudocia murió unos días antes que él, en medio de terribles dolores. Al año siguiente, el cadáver del santo fue llevado solemnísima a Constantinopla y todo el pueblo, precedido por las más altas autoridades, salió a recibirlo, cantando y rezando. El Papa Pío X lo nombró a San Juan Crisóstomo como patrono de todos los predicadores católicos del mundo. Que Dios nos siga enviando muchos predicadores como él. Bueno, bendiciones a todos los Juanes, a todos los que hoy es día de sus cumpleaños. Dios los bendiga en este día de gracia en el Señor, en este día de bendición. Bueno, pues hoy tenemos esta parte del Evangelio de hoy que el Señor nos da. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, le dijo: dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que se ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en esta hora de la mañana el Señor nos habla sobre el tema de la riqueza y la gracia de la pobreza. Pareciera que Jesús se obstina porque la riqueza que nosotros valoramos en esta tierra, pues realmente no tiene sentido. Pero no es propiamente malo la riqueza, sino el punto que lo pones en medio del necesitado y te crees superior, obstinado, que eres más grande y más importante de esa realidad. Entonces Jesús nos habla de esta realidad en una comparativa: dichosos los pobres y ay de ustedes los ricos. La riqueza es una expresión de condenación, porque vamos agarrando caminos de obstinación y de avaricia. Obstinados por la riqueza nos volvemos ávaros. Es una situación desequilibrada y ahí no nos damos cuenta, porque tú ya tienes esto y quieres un poquito más de esto y tienes más de esto, y cuando menos te das cuenta ya no quieres compartir eso, porque yo lo gané, porque yo lo trabajé, porque yo lo estudié, porque yo soy el profesionista que lo adquirí. Entonces, como dije, escuchamos a San Juan Crisóstomo, que fue el que inmediatamente mostró ese caminar de mirar que la riqueza no sirve para la gloria de Dios, sino para hacer un escalón para la gloria de Dios. Y cuando llegó a Constantinopla, empezó a vender todos los lienzos lujosos que había y los muebles ostentosos que se tenía, y con ello ayudó a muchos pobres. Ahora bien, tú y yo tenemos una porción de riqueza llamada bienes, que muchas veces lo valoramos en demasía, y ese valor en demasía te hace pobre ante Dios.
¿Por qué? Porque la libertad es la más grande riqueza, el saber administrar esos bienes para la presencia de Dios. Por eso, miremos cuánto dice: dichosos los pobres, dichosos los que ahora tienen hambre y dichosos los que lloran. 3 características del presente. Son presente, porque los que tienen hambre no lo pueden postergar, porque los que tienen pobreza no pueden mirar rápido una riqueza, y por lo que los que lloran no pueden de momento llorar y reír. Ese es un presente, la pobreza, el llanto, la pobreza, el llanto y ¿qué más dije? La pobreza, el llanto y el hambre es un presente. Después dice: ay de ustedes, dice: dichosos ustedes los que hombres que aborrezcan, los expulsen y los maldigan por causa mía. Alégrense ese día, porque su recompensa es grande. Hay de ustedes los ricos, 1. Hay de ustedes los que se hartan, 2. Hay de ustedes los que cuando en este mundo los alaben, la soberbia, la ambición y la avaricia. Ahora bien, no propiamente puedes ser rico para tener avaricia, porque con poquito puedes ser avaro. Con poquito puedes tener una avaricia muy grande. Y bueno, pues ten cuidado, porque a lo mejor este celular que es un aparato, pues ahorita que lo ocupamos como un medio y una herramienta para el bien, mucha gente lo ocupa para el mal. Y como está ocupado para el mal, tienes el acecho de tu evidencia del mal. Y cuidado si alguien te lo toma, cuidado si alguien te lo toca, porque va a evidenciar tus riquezas en la oscuridad. ¿Qué es riqueza en la oscuridad? Pues sí, crees que está bien esa situación y es realmente mal. Yo te invito a que tengas ese cuidado y esa atención, porque Dios quiere que tú, yo, vayamos teniendo entre menos bienes, más de la tierra. Oye, ¿cómo dice la primera lectura? Dice la primera lectura: puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Los bienes de arriba, porque han resucitado en Cristo, donde está Cristo, a la derecha de Dios. Hoy te invito a que mires esos bienes de arriba y vivamos esa presencia. Que el Señor los colme de gracia y bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz miércoles para todos. Dios les bendiga a todos en el Señor. Les voy a mostrar nada más este papelito que dice así. Y qué bueno que lo leen invertido para que les cueste, para que sepan dónde estoy. Los quiero. Besos y bendiciones. Sí, es un lugar frío, riquísimo frío. Y el agua está helada. Bendiciones.